Por lo tanto, hemos invitado a un alumno de cada una de estas universidades para que nos acompañe en esta tarde. Quiero darle la bienvenida al alumno Eric Iván Bautista Maldonado. Eric, bienvenido. Quiero también dar la bienvenida a Sebastián Abela Casola. Es alumno del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Bienvenido. Está a este lado. También nos acompaña Carlos Armando Sánchez Pérez, de la Universidad del Valle de México. ¿Dónde estás, Carlos? Ahí lo había visto. Bueno. Está también la alumna Luz del Carmen Amador Campos, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bienvenida, Luz. Ahí también está. Ah, ya está, aquel lado. Bienvenida, Luz. Muy bien. Vamos a dar paso a nuestra sesión en esta tarde y quiero que le demos la bienvenida y que me acompañe a darle un aplauso a la licenciada Karen Mendoza. Ella es la que va a estar acompañándonos en la moderación de esta sesión, de este evento. Su nombre es Karen Adonai Mendoza Mar, es abogada corporativa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene una maestría en Derecho Corporativo por el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, actualmente cursándola. Tiene también, ha cursado diversos talleres. Tiene un diplomado en Derecho Corporativo por la Universidad del Valle de México. Y actualmente se desempeña como gerente jurídico de Valle México. Bienvenida, Karen. Gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Y le dejo el lugar al licenciado Manuel Barajas, presidente de ANADE, para que continúe con la conducción. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la Barra en esta unión que realizamos entre la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y la Barra, donde uno de los expositores es ANADE, es barrista, otro de los expositores es de ANADE, y esta combinación que queremos realizar desde los abogados de empresa y desde los barristas en este nuevo rol de las empresas, es un honor para nosotros estar aquí. Nos acompaña el licenciado Sergio Treviño. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene una maestría en Derecho Corporativo por la Universidad de Anáhuac Norte, tiene un posgrado en Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, tiene un doctorado en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado de Derecho y es fundador de la firma legal Treviño y Asociados. Es consejero nacional de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados, es miembro de ANADE, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias del Procesal del Trabajo y es secretario del Consejo Directivo Coparmex en el sur de Tamaulipas. Ha tenido diferentes publicaciones, una de ellas es de la capacidad, de la personalidad y legitimación en el juicio laboral. El aviso de rescisión en el nuevo marco legal. Con ustedes, aquí los ponentes, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Manuel, por esta grata bienvenida. Y pues, bueno, aquí me gustaría, sin más preámbulos, iniciar con el licenciado. Por ahí es un tema bastante extenso y muy poco tiempo. Entonces, pues me gustaría que pudiéramos partir, pues, desde lo principal, que es, licenciado, usted, ¿cómo observa que vamos a iniciar esta nueva modalidad? Partiendo desde que ya estamos en la tercera implementación, en la etapa de la implementación en un nuevo sistema de justicia. Gracias, Karen. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Me es muy grato saber de esta unión en objetivos comunes, tanto de ANADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, como Barra Mexicana, Colegio de Abogados en sus respectivas sección y capítulo para Tamaulipas. Y muchas gracias por introducir el tema, Karen, y desde luego por acompañarme aquí en la conducción y moderación del evento. Y también me resulta muy adecuado saber que estoy entre abogados. Y digo esto porque muchas sesiones de esta naturaleza se producen no únicamente entre abogados, sino entre algunos ejecutivos de recursos humanos,
algunas personas que trabajan en las distintas áreas, tanto de capital humano o algunas de relaciones industriales, relaciones laborales, etcétera, hacia el interior de las empresas. Y digo que me es grato saber que estamos entre abogados porque entonces podemos atender la temática desde una perspectiva netamente jurídica. Les doy inicialmente para atender este tema que preguntaba acá en la moderación, les doy algo de información que podrán localizar en sus propias fuentes, si quieres añadir. Tuvimos en el 2017 la gran reforma constitucional en materia de justicia laboral. Esto se publicó el 24 de febrero. Y me parece importante precisar esto de la fecha porque con esto de los debates políticos cada vez más polarizados o polarizantes que se suceden en el país, muchos pudieran pensar que esta reforma laboral atiende a temas ideológicos, dirán, de la cuarta transformación o del gobierno o del estilo actual de gobernar, porque parece que se promueven temas que a muchos les parecen como de inestabilidad laboral y a otros les parecerán simplemente temas de justicia. Y hago la precisión porque nada más lejano de la realidad sería el considerar que esto tiene esos tintes ideológicos o asociados al gobierno actual, porque la propia reforma nos lo dice. La reforma es del febrero de 2017, la reforma a la Constitución que se aterriza en la legislación secundaria el 1 de mayo del 2019. Y la reforma constitucional, por supuesto que pasó por todas las legislaturas de los estados, la mayoría la aprobaron, o la mayoría cuando era necesaria para poder quedar firme como reforma a la Constitución, particularmente al artículo 123. Recordarán que estos temas laborales en México eran intocables. Decir que el artículo 123 pudiera ser tocado, y peor, que pudiera ser tocado en partes tan sensibles por aquello de que esto era una conquista de la revolución, una conquista histórica que traemos desde prácticamente desde la época de la revolución, desde la época donde los temas en el país estaban todavía más polarizados que ahora. Bueno, pues la reforma del 2017 lo pudo tocar y principalmente lo tocó desde mi punto de vista por la incorporación de México país al concierto internacional, porque aquí tienen que ver algunos tratados internacionales que produjeron el análisis y la reflexión para lograr este cambio, particularmente el tratado que celebró México con el bloque Asia-Pacífico, el tratado integral progresista de asociación Transpacífico que se viene negociando desde el 2016, luego se reforma la Constitución y finalmente está la adhesión de México en el 2018. También hago la precisión porque podríamos confundirnos y pensar que esto es por nuestra relación con Estados Unidos. Y sí lo es en parte, pero no es el antecedente inmediato de la reforma constitucional. Entonces aquí les presentamos una cronología que parte de la reforma constitucional federal, pero que se va desencadenando o desenvolviendo hacia el marco normativo de Tamaulipas. De la reforma al nuevo sistema de justicia laboral, seguramente ya las tienen, los demás también seguro ya los tienen por el tiempo y próximamente entrarán en vigor. Decir reforma laboral, tenemos que asociarla con un sistema que se adoptó para que ésta entrara en vigor paulatinamente, es decir, no entra el mismo día para toda la geografía nacional. Y así se dividió la entrada en vigor en 3 etapas. Las 2 primeras ya empezaron. Si lo queremos ubicar aquí por zonas geográficas cercanas, San Luis Potosí, por ejemplo, entró en la primera etapa.
Veracruz entró en la segunda etapa, es decir, hace un año, hace 2 años y ahora que estamos cumpliendo los 3 años, iniciará la tercera etapa, que es en la que va Tamaulipas junto con otras entidades federativas, de tal manera que estará prácticamente completada la implementación. Cuando digo la implementación, no hablo de un proceso perfecto, sino más bien del arranque del sistema. Y esto ha sido una ruta errática. En teoría, esto debía de haber ocurrido en mayo. En mayo de este año estaba proyectado el inicio de la tercera etapa, no hubo los temas presupuestales necesarios, entonces hubo que reformar un artículo transitorio de la reforma del 2019 para colocar el inicio de de la apertura de tribunales laborales en estas entidades federativas que forman la tercera etapa. Hubo que reformar aquel artículo y se dispuso entonces que el inicio fuera el 3 de octubre. Hay un tema que no quiero tampoco dejar de comentar, porque además creo que solo se da en Tamaulipas y tiene que ver con algunos aspectos jurídico-políticos y presupuestarios, que particularmente en Tamaulipas tenemos un gobierno que ya se va, pero un gobierno que dispone, que sigue ejerciendo poder, y tenemos un modelo de justicia que entra en un margen de 2 días entre un evento y otro. Es decir, el que se va, los que se van, dejan toda la estructura al que viene, pero no es nada más un cambio de gobierno, sino además involucra componentes políticos muy delicados, como son realmente un cambio de partido, pero pareciera que también un cambio de rumbo. Entonces esto vuelve muy complejo, y bueno, habrá que esperar qué vaya a pasar con los funcionarios que queden nombrados, con el ejercicio del gasto público que se haya estado haciendo. Habrá que esperar a ver cómo lo aprecia el gobierno que venga, y cómo lo aprecia frente a un poder legislativo que recibe y que sigue vigente, y frente a un poder judicial que también sigue vigente estructuralmente en una gran parte de sus funcionarios, sobre todo de sus funcionarios de primer nivel. Esto le da toques especiales para la reforma en Tamaulipas, que no ha ocurrido en ninguna otra entidad federativa. No han coincidido estos factores o fenómenos. Aquí les dejamos la lámina con estas referencias. Por ahí se las estarán pasando a los correos en que se registraron, o con toda confianza la piden, y aquí podemos consultar las fuentes. Hubo necesidad de que se reformara la Constitución de Tamaulipas para dotar al Congreso de facultades para expedir leyes en materia de conciliación laboral, y para ajustar las facultades del Poder Judicial de Tamaulipas para ejercer justicia en el ámbito laboral, porque precisamente de aquí es de donde se origina o se desenvuelve todas las facultades que se pueden ejercer en esta materia. Hasta aquí dejo esta primera parte y le cedo la voz a Karen. Muchas gracias, Lick. Creo que aquí hubo 2 puntos importantes que creo que nos van a enriquecer a todos, saber sus comentarios. El primero que quisiera saber es si cree que podemos tomar como referencia aquellos estados que ya iniciaron con en la primera y segunda etapa de implementación, para ejecutar o tomar esas acciones que entablaron aquí en Tamaulipas. A ver, sí, a verles, o más bien varias cosas. La primera es que creo que al final tendremos una sesión de preguntas, respuestas, intervenciones o comentarios, para que por favor vayan teniendo a la mano las que quieran hacer. No se podía estar interactuando por lo corto del tiempo, entonces se decidió que se quedaran para un segmento final de esta sesión. En efecto, se debería o deberíamos estar aprovechando las experiencias de la primera y segunda etapas que corresponde a diversas entidades federativas. Les decía
Nosotros ya tenemos aquí vecinos que empezaron en la primera etapa, es el caso de San Luis, y seguramente algunos colegas ya tuvieron experiencias acudiendo aquí a Ciudad Valles a los temas de conciliación laboral o a San Luis a los juzgados laborales, e igualmente en la segunda etapa el estado de Veracruz, que también seguro ya habrá varias experiencias por nuestra proximidad con esas entidades federativas, proximidad que se da para el sur de Tamaulipas. Este nivel de interacción o de intercambio, por ejemplo, no lo vive la frontera de Tamaulipas, donde no tienen una cercanía específica o no como la nuestra con aquellos que ya empezaron. Entonces, sí hay experiencias, no nada más con esas, sino con muchas otras y que creo que vale la pena considerar porque es en función de eso, de aquellas experiencias como habremos de establecer qué papel va a jugar el abogado, como dice el título, cuál va a ser el rol, qué significa esto de nuevo sistema. O sea, ¿es una cuestión de palabras o es una cuestión que realmente es de una gran trascendencia? Yo creo esto último. Lamentablemente, las autoridades como que han manejado en un perfil de difusión muy bajo, como si fuera secreto. Cuando yo les pongo esto aquí, vemos que la autoridad no ha difundido adecuadamente esto, como si estuviera así en una caja de secretos, o para algunos funcionarios que están aspirando a participar en la nueva estructura como jueces, como funcionarios o servidores públicos del Poder Judicial o de los centros de conciliación, pues también parece que tenían así amenazas de no divulgar el rol o cómo vamos. Entonces, creo que eso es un problema porque por un lado no crea una cultura de cambio, si no la difunde adecuadamente y el problema no es nada más que la difunda o no entre los operadores jurídicos, entre los abogados, sino el problema es que no se difunde a la población. O sea, que es la verdaderamente o debería ser la verdaderamente interesada. No se difunde hacia los trabajadores. O sea, seguramente los trabajadores no saben que ahora su relación con sus abogados tenga que ser diferente. En la CEP ocurre algo muy parecido. O sea, no llega realmente esta nota como un elemento de gran trascendencia. Y les decía, no son palabras, no es porque le querramos decir nuevo sistema propiamente, sino que es nuevo sistema en relación a lo que ocurrió los últimos 80 o 100 años. Y además también es nuevo sistema en cuanto a otras formas. Si le quieres adelantar, es casi una de las últimas. Al final, yo te digo. Más. Aquí, mira. O sea, no es así de simple. Las experiencias que se han vivido para algunos colegas han sido devastadoras. Digo, tan sencillo esto como, primero, como retirar la justicia laboral del Poder Ejecutivo. Es decir, la justicia laboral deja de estar en manos de la Secretaría del Trabajo federal o de las secretarías o direcciones del trabajo de las entidades federativas. Es decir, a partir del 3 de octubre ya solamente hablaremos de juntas de conciliación en relación a los casos que queden pendientes de resolver, que son muchos y que seguramente estemos en un proceso doble por muchos años. Pero a partir del 3 de octubre estaremos hablando en otro lenguaje. O sea, las autoridades tienen otro nombre, algunos elementos del proceso tienen otro nombre, algunas etapas igualmente, y sobre todo tendremos funcionarios nuevos. O sea, cambia el nivel de interlocución o aquella forma o manera que teníamos de interactuar, donde muchos abogados pues nos resultaba esto muy sencillo. Es un poco el área de confort de aquello que lo he hecho tantas veces que ya me lo sé. Y ya no tengo que repasar nada, o que me permitía una interacción con las autoridades porque los conozco de toda la vida y
y que podía levantar el teléfono, hablarle y decir, oye, me esperan porque voy tarde a la audiencia. Y a lo mejor alguien iba a tener la cortesía o hablarle al abogado contrario, y si la relación era caballerosa, pues seguramente me va a decir, como no, aquí hacemos tiempo, porque el sistema, no porque lo permitiera el sistema, sino porque se pervirtió de tal manera en el transcurso del tiempo, se desgastaron las formas, que llegamos a eso. Y eso, lógicamente, los números también eran escandalosos, hacían que en el nivel federal tuviéramos un rezago de más de 500,000 juicios en general, y en las entidades federativas otro tanto o más, de tal manera que el rezago en el país era más de 1,000,000 de juicios laborales, que del 2017 para acá tampoco se ha reducido mucho. O sea, yo creo que la reducción que se ha logrado es poca, de tal manera que seguiremos teniendo juntas de conciliación y arbitraje, sí, pero únicamente para lo que entre hasta el día 2 de octubre. A partir del 3 de octubre, les digo, cambiamos la comunicación, cambiamos el lenguaje, cambiamos las etapas y las formas del procedimiento, y ese es el rol que tendremos que jugar. Ahora, ¿qué se ha visto? ¿Qué se ha visto en las experiencias en estas entidades federativas donde ya empezaron con la primera y segunda etapa? Bueno, pues la verdad es que se ha visto una actividad de los jueces muy intensa, con roles muy protagónicos y de ejercicio de autoridad. Yo me quiero imaginar que alguien le hable ahora al juez y le diga, hagan tiempo a ver en lo que llego. Seguramente que eso, no digo que vayamos a tener ahora la pureza judicial total, pero seguro no será tan escandaloso como llegó a ser en el sistema ante las juntas de conciliación y arbitraje. Por eso, de alguna manera, yo creo que todos en aquel sistema fuimos culpables de que el mismo colapsara y que llegara a estos extremos, porque nos parecía hasta una falta de caballerosidad que alguien no me esperara. Sí, pues, nadie tiene por qué esperarte. Y decía, bueno, es que esto es de caballeros. No, esos son rollos. O sea, nadie tenía por qué esperarte ni por qué tener una cortesía. Es decir, esto es un juicio. Y si nosotros no entendemos que esto es un juicio, y peor, si no le hacemos saber a nuestros clientes que esto es un juicio, o sea, no es una broma, no es un pasatiempo, bueno, van a empezar a tener temas devastadores. Y en estos nuevos componentes se separa ahora la conciliación. La conciliación se queda el Poder Ejecutivo a través de unos nuevos organismos en el nivel federal, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y en cada entidad federativa los centros de conciliación laboral. Estos organismos van a llevar a cabo la conciliación, y solamente se podrá llegar al juicio cuando haya pasado el filtro de acudir obligatoriamente al proceso de conciliación. No quiere decir que me tenga que arreglar obligatoriamente, pero tengo que acudir. En el centro de conciliación me van a dar una boleta de haber atendido esa instancia, y esta boleta yo la tengo que acompañar a mi demanda. Si yo voy con una demanda sin esta boleta, no me le van a dar trámite, salvo excepciones. Ahorita, si queda tiempo, vemos las excepciones. Esto es así en términos generales, y por aquí verán algunas de los temas que les quería compartir como temas de experiencia y que implican una reflexión muy profunda para todos en esto de nuevo sistema. Para los que vivieron, por ejemplo, la reforma penal, que aquí veo al gran penalista Jorge Olvera, se batalló mucho para hacer que se entendiera que esto era un cambio profundo, y claro, muchos colegas vivieron las experiencias de no haber entendido las implicaciones y trascendencia de este tipo de cambios. Lo que se ha visto es cómo en algunos centros de conciliación han empezado a tomar también algunas actitudes hasta cierto punto autoritarias o arbitrarias. Algunos se resisten a que los abogados participen o acompañen a su cliente en el proceso o en las pláticas de conciliación. Y ya sé que
ya sé que estamos en un foro de abogados y en un foro de litigantes donde digo, bueno, no tiene la razón y me voy a pelear con él. Pues sí, peleate con él, pero el primer golpe te lo va a dar ese, a ver cómo te lo quitas y a ver cómo vas y le explicas al cliente que no te dejaron entrar. Entonces, hay temas en los que tenemos que estar muy sensibles y muy atentos. También en el tema de la personalidad, de cómo acreditamos la representación en los juicios, pues es muy importante revisar los poderes. Y los que no estén listos, bueno, cambiarlos. Yo creo que todavía estamos a buen tiempo, y sobre todo los que tienen poderes de empresas, que esos requieren más tiempo para su confección. Bueno, eso yo creo que ya sería oportuno irlos modificando porque ahora esos poderes habrán de referirse a las nuevas autoridades laborales, habrán de referirse a aspectos diferentes que se suscitarán al interior de los procedimientos. Y claro, cuando decimos que hay autoridades nuevas, y yo no quiero decir que las anteriores eran malas o poco técnicas o de bajo conocimiento, pero los nuevos, seguro que una de las partes importantes es que se van a querer lucir. Y se van a querer lucir pareciendo que descubren el hilo negro. Y ya ha habido también experiencias en algunos lugares en este sentido. Ustedes van al Estado de México, al Estado de Hidalgo, ya no recuerdo cuál, van con un poder. Y aquí en Tamaulipas, por ejemplo, no estamos acostumbrados a ponerle duración a los poderes. Y nuestras leyes locales no hablan de una duración específica, salvo que las partes quieran poner este poder es por el periodo de 3 años o de 2 años. Pues resulta que hay otras entidades donde hay una regla concreta de que en los poderes se debe de establecer la duración del poder, el tiempo que estará vigente, y que si no se pone, se entenderá que está otorgado por 3 años, por ejemplo. Entonces ustedes van con un poder que tiene 5 años y el juez se va a querer lucir con ustedes y los va a dejar fuera del juicio. Y ya lo sé, vamos a decir que es un tonto, que falta de preparación, que falta de criterio, pero el golpe habrá estado pues ya recibido. Entonces son de las nuevas cosas que habremos de ver. Algunas ya se están viendo, algunos ya lo padecieron. Y también las experiencias con ese actuar muy dinámico. Ese actuar dinámico yo no sé si vaya a durar mucho, pero hoy por hoy sí está ocurriendo, porque como no se han cargado de juicios, o sea, todavía no tienen tanto rezago, entre comillas, bueno, pueden ser más dinámicos. Alguien platicaba o compartía que, bueno, aquel elemento tan utilizado de ir a acreditar la imposibilidad de que acudiera al tribunal un testigo, un absolvente o alguien, y de justificar la imposibilidad mediante un certificado médico. Bueno, pues lo que acaba de ocurrir también en un tribunal es que va el abogado con el certificado médico que imposibilita a su cliente para acudir al desahogo de una probanza, y el juez, en ese ejercicio nuevo de autoridad, porque además esa es la línea es que este es un juicio, aquí no hay caprichos, aquí no dejamos que nos hagan trampa los abogados, y lo que hace el juez es por teléfono le pide al juez de esa otra entidad federativa que le apoye con un actuario para que vaya a confirmar al domicilio donde supuestamente estaba el paciente del doctor que expidió el certificado, para que vaya a confirmar que estaba en el domicilio. Va a confirmar, revisa y resulta que no hay nadie en ese domicilio, ni le abren. Va la respuesta inmediata al juzgado que solicitó ese auxilio o apoyo y se declara la prueba desierta. Podremos alegar lo que quieran, pero el efecto inmediato, y sobre todo si era una prueba de gran relevancia, bueno, pues el efecto va a ser bastante negativo en el resultado del juicio. Y eso que les platico ocurrió en 1 hora. O sea, en 1 hora.
O sea, ya aquellas exceso de formalidades están superados por un principio que tiene que ver con las nuevas obligaciones de los jueces, ahora de los jueces laborales, obligaciones muy concretas en las que se dice, a ver, tú juez eres, primero, tú eres el responsable del proceso, tú eres el conductor del proceso, es decir, este proceso no dejes que venga y lo conduzcan los abogados, no es de ellos, aquí tú eres el director. O sea, no es que, oye, ¿me puedes poner fecha para septiembre, porque para octubre, porque en septiembre tengo la agenda muy cargada, porque tengo vacaciones? Pues qué pena, porque ahora deberá ser, bueno, al menos teóricamente deberá ser por agenda. Hay algunos países donde inclusive en la señalización de la fecha ya no interviene ni siquiera la voluntad de personal del tribunal, sino que es un sistema donde quien está levantando el acta levantando el acta, ya sigo hablando con el pasado, donde quien está conduciendo una diligencia, al fin de la diligencia, lo único que hace es oprimir un botón o darle clic a una parte de su equipo y el sistema va a arrojar la fecha que le toca. O sea, ya no hay que, oye, no me lo podrás acomodar a las 9, a las 12 del mediodía porque a las 9 es muy temprano para los que no nos levantamos tan temprano. Bueno, pues parece que eso no ocurrirá. También hace algunos meses hubo un detalle con un abogado en otra entidad federativa donde en el curso de la audiencia estas son de las cosas de los nuevos procesos, donde el curso de la audiencia le imponen una sanción de 52,000 pesos. O sea, ¿cuándo se ha visto una sanción y menos de esos montos? Nunca. Bueno, pues al abogado 52,000 pesos, abogado, por andar utilizando documentos que son evidentemente falsos. Y eso en esta materia, pero les platico porque es como si pasáramos a vivir un nuevo perfil de la autoridad. También tú me ayudas, Jorge Olvera, me ayudas con la referencia. Creo que en Jalapa hubo una anécdota en materia penal donde a un abogado lo detuvieron en la audiencia. ¿Sí? O sea, ¿hasta dónde van a llegar los nuevos jueces en ese ejercicio, en esta novedad, en esta carga de poder? No lo sabemos, pero ocurrió una detención en plena audiencia porque su cliente dijo que el abogado le había pedido dinero para darle era una juez, creo. Entonces, pues molesta a la juez, ordena ahí en flagrancia, llaman a los agentes y en ese momento además lo retiran del caso. Claro, corrió en redes sociales los videos de ese evento. Entonces, esto nos debe hacer entender que realmente estamos frente a un nuevo paradigma, a una nueva manera de hacer las cosas. Si no lo queremos entender, va a ser muy difícil que nos incorporemos. Esto es como las olas. ¿Sí? Hay diferentes maneras de tomar las olas y para los deportistas ahí es que se suben a la ola. Bueno, nosotros o los que querramos seguir estando vigentes, nos tenemos que subir a la ola, porque el que no se sube a la ola lo termina arrastrando. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las experiencias y el tema de la oralidad efectiva que vamos a tener aquí de todas, como hubo también en materia penal. En materia penal hubo muchas reposiciones de procedimientos porque el fiscal leyó un alegato y no se debía de leer según los primeros criterios que surgieron en relación a la oralidad. Y seguramente, o más bien aquí ya ocurrió en algunos lugares donde llegas como abogado a la audiencia y abres tu cuaderno y empiezas a leer. No, la oralidad no es que venga a leer.
Y lo más importante es que aquí usted conozca su caso. Creo que ocurrió hace días en la sesión que hubo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al tema de la prisión preventiva oficiosa, donde el delegado del Estado mexicano le llamó la atención la Corte porque no conocía el caso. Y esto es otro tema para los abogados, sobre todo los de litigio intenso, aquellos que sean, ¿no? ¿Cuántas audiencias tienes? No, pues tengo 4, tengo 5, y si son en la misma junta, yo me las llevo todas, y ahí me ando cambiando de una mesa a otra, espérenme. Bueno, yo creo que eso ya no se va a poder. Y además, ¿cómo voy a traer el conocimiento de ese caso? Pues a menos que me quiera exponer a que me llame la atención el juez públicamente o a que me pongan una multa. ¿Sí? Y peor, a perder el caso. ¿Sí? Entonces son de los nuevos temas que habremos de tener. Ya ven, antes era muy cómodo, incluso en el litigio civil o en el litigio mercantil, antes de que estuviera prevaleciendo la oralidad, que es lo que viene para todos los procesos, donde, bueno, desde la comodidad de mi escritorio, preparo mis pliegos, preparo mis interrogatorios, preparo toda la parte escrita y la presento al tribunal. Alcanzo a revisar. Bueno, pues en el esquema de oralidad, la posibilidad de revisar que no haya cometido algún error es muy baja. Es muy baja, entonces lo único que lo resuelve es que sí conozca yo el caso. Y por eso no puedo cargarme un día con 4 audiencias. O sea, será realmente imposible. Gracias. Muchas gracias, Lick. Yo creo que es muy relevante toda esta información que nos comparte y que nos va a dar una apertura para cuando empiece aquí en Tamaulipas. Pero derivado de todos estos puntos que usted nos comenta, ¿considera que va a ser de beneficio, hablando en tiempos, para que los nuevos procedimientos se terminen en un tiempo menor a los que estamos acostumbrados, y sobre todo el beneficio de que ahora obligatoriamente va a tener que pasar por el tema de conciliación? A ver, esa pregunta es muy buena porque tiene que ver con cuáles son los objetivos de la reforma o cuáles fueron los objetivos iniciales de la reforma. Y el primero es que no hay sistema judicial que resista tantos juicios en el mundo. O sea, esto se colapsa y por eso se subió a la Constitución la obligación de generar mecanismos alternativos de solución de controversias. Y no es ajeno al tema laboral. Y uno de los objetivos es que la mayor parte de las diferencias quedaran resueltas en conciliación. Por eso van a ver que los centros de conciliación van a estar muy exigentes en que no pasen ese filtro, en que ahí se arreglen, para que aquellos que lleguen a juicio sean los menos. Ahora, esto deberá traer beneficios de que aquellos que se vayan a juicio terminen rápido. Pues la teoría y el cronograma diría que sí. Vamos a ver qué es lo que nos presenta la realidad, porque también el juicio laboral en el sistema en transición debería de ser muy corto y la verdad es que nunca lo fue. Todavía tenemos juicios de hace 20 años o más de 20 años de antigüedad. Y no sé cuántos años vayan a completar todavía en el tiempo que duren, pero precisamente hace rato me consultó un cliente un tema de una sentencia. Bueno, porque en ese cambio de lenguaje ya no hablaremos de laudos, ahora hablaremos de sentencias. Me consulta que le conviene porque tiene una sentencia adversa y tiene ya presentado el amparo, pero tiene que hacer el pago del importe que se pone como subsistencia, como requisito para el otorgamiento de la suspensión en una parte, y en otra parte pues hay que pagarlo porque se niega la suspensión. Y más que atenderle su duda, y aquí, bueno, ya me disculparé con el cliente, me puse a curiosear los tiempos. Y resulta que el juicio empezó en junio del 2021.
junio del 2021. Hasta abril del 2022 fue la audiencia preliminar. Es decir, no se están cumpliendo los plazos, a pesar de que van en su fase inicial, no se están cumpliendo y la sentencia sale en agosto. Es decir, en esta experiencia de ese tribunal ya tiene un juicio que le duró 1 año, 3 meses, más o menos, 1 año, 3 meses. Ahora, si este juicio se sigue discutiendo en amparo, seguramente va 1 año más, cuando menos. Entonces, tampoco parece que vaya a ser la maravilla en tiempo. O sea, sí necesitamos exigirle a las autoridades que los juicios realmente sean breves, que sean casi sumarísimos. De otra manera, no se van a cumplir los objetivos y dentro de 3 o 4 años vamos a estar otra vez llenos de rezago y con un tema de plazos bastante complicados. Muchas gracias. Y bueno, ya hablando un poquito del corto tiempo de la sesión, me gustaría como que nos pudiera comentar respecto a algunos aspectos relevantes de pues el nuevo sistema. Sí, gracias. No sé cómo andemos de tiempo aquí a los organizadores, pero bueno, abusaremos un poquito de eso y y del tiempo, por supuesto, que de todos ustedes. Pero miren, a ver, me voy a parar un poco para eso. Si le das hacia atrás, debe ser la 4ª. Miren, ¿cuáles son algunos aspectos básicos? No nos podemos detener en todos, pero nada más partamos de la referencia general de que ahora tenemos o tendremos etapa escrita. Esto a mí me parece que es muy bueno porque era una vacilada. Eso de que yo tengo que ir a la Junta de Conciliación a decir, bueno, aquí vengo a dar contestación a la demanda en los términos de este escrito de 100 hojas. Bueno, ¿para qué me haces venir a que te diga esto? Bueno, pues esta es una de las virtudes del nuevo procedimiento, que yo tengo una etapa escrita, no es eso. Que yo tengo una etapa escrita que tiene que ver con la demanda y que a la demanda ahora le debo de acompañar las pruebas. O sea, ya no hay un periodo diferente para acompañar o para exhibir pruebas. Ahí lo debo de acompañar. Que luego se admite o se hacen las prevenciones para regularizar o para que le requieran al demandante aquellos aspectos que pudieran faltar y que sean necesarios para integrar el juicio, que ese es otro de los grandes temas que nunca hicimos. Venía la demanda descompuesta y nunca le pedimos ni le exigíamos a la autoridad que la mandara a aclarar, que no permitiera que el juicio avanzara en condiciones de tanta falta de elementos relevantes para la procedencia. Imagínense, para la procedencia y para el resultado de la acción. Y teníamos muchas reposiciones de procedimiento. El juicio se iba a 3, 4 años para que dijeran, ese juicio va de regreso al principio. En perjuicio de todos. Entonces, bueno, creo que aquí la autoridad deberá estar muy atenta para que los juicios tengan una sola ruta de ida y para evitar ese juego de que tengamos que reponer procedimiento y mientras tanto todo mundo está asumiendo los costos. Se supone que debe haber, al presentar la demanda y luego al contestar la asignación de un buzón electrónico, que es otro de los grandes temas que hicieron que colapsara el procedimiento. Es increíble cómo, por ejemplo, de los grandes clientes en la Junta Federal, los más grandes, Pemex y el Seguro Social, ahí están todos los días están los apoderados ahí en la Junta. Y entonces iba yo con el apoderado, el actuario, a pretender notificar, no estoy autorizado para recibir. Y entonces, pues había que meterle gasto a que el actuario fuera y dicen que hubo ocasiones donde aparte iban a las oficinas de la dependencia y negaban que ahí fuera el domicilio. O sea, esto creo que bueno que se acabe.
qué bueno que se acabe porque esto no ayuda a nadie y solo permitía esas distorsiones procesales que tanto daño le hicieron a todos, porque no se gana por un juicio largo en términos generales. Bueno, pues ahora una de las ventajas será que exista un sistema de notificación electrónica donde al Estado le cueste menos. Ya no tengo que pagar tantos actuarios, ya no tengo que pagar tanta gasolina, ya no tengo que pagar y esperar que la notificación esté mal hecha. O sea, vamos a transitar algo que ya vamos muy tarde. Pero bueno, pues algún día había que hacerlo y ese día parece que es ahora, siempre y cuando estén los recursos presupuestales para el tema del buzón electrónico. Yo creo que Tamaulipas no debería de ser problema porque Tamaulipas es pionero, por ejemplo, en el Poder Judicial del Estado es pionero en esto que le llaman tribunal electrónico. Entonces, yo no creo que este tema para Tamaulipas sea un tema problema en aplicación de recursos, porque la plataforma principal ya está creada. Habrá otras entidades federativas donde sí sea complicado. Ojalá y esto se pueda. Entiendo que habrá excepciones y me dirán, bueno, pero es que el trabajador del rancho tal no tiene correo electrónico. Bueno, pues está bien, pero son los menos. Son los menos. Pero que yo le tenga que ir a notificar a Pemex, o al Seguro Social, o a Valen, o a las grandes empresas. O sea, a ver, díganle eso al fisco. Díganle, no, fíjate que no me puedes notificar por buzón tributario porque estoy muy lejos. No, o sea, ojalá y transitemos a eso. Sería muy importante y muy sano para todos. Entonces, aquí tenemos en términos generales, esto es para el juicio ordinario. Pero para decir el juicio ordinario en materia laboral todavía estamos hablando casi del 90% de los litigios. O sea, casi, a diferencia de otras materias, aquí casi el 90% va a ser juicio ordinario, así como el 90% las acciones es el despido. O sea, hasta eso tenemos pocas complicaciones, a diferencia de otras ramas del derecho. Y entonces tengo 15 días para contestar la demanda, ofrecer pruebas, objetar y hacer reconvención si fuera el caso. Pero toda esta parte sigue siendo por escrita. Ya ni molesto a la Junta, ya nada más voy a recibir un sello. Luego el actor tendrá derecho a presentar las objeciones de sus pruebas y hacer la réplica y el demandado efectuar la contrarréplica, y después de esto se fija fecha para la celebración de una audiencia preliminar que en su contenido es muy parecida a la del juicio oral mercantil, que las experiencias del juicio oral mercantil aquí en la zona deben, no sé si alguien se acuerda, pero serán unos 6 años más o menos que empezó el modelo, y que tenía más o menos las mismas partes de la audiencia preliminar, un poquito de depuración del procedimiento, es decir, a este juicio vamos a quitarle la basura. O sea, no tiene caso que nos lo llevemos con 20 cosas cuando las relevantes son estas 4. Y luego a celebrar un acuerdo entre las partes para los hechos que no estén controvertidos. ¿Sí? O sea, cómo hacer que el juicio se vuelva un juicio más sencillo. De hecho, antes de la reforma, una de las iniciativas presuponía abrir un juicio especial únicamente para los temas de despido. Es decir, a ti te deben tiempo extra, ese es otro asunto. Te deben vacaciones, eso es otro asunto. Aquí vamos a abrir un proceso especial único para el despido, de tal manera que el despido lo podamos resolver en un mes, solamente el despido. Pero como tengo el despido revuelto con muchas otras pretensiones, pues eso hace que todo tenga una ruta conjunta, y por eso se me van los años. ¿Sí? Cuando el despido es algo que podría resolverse de manera muy dinámica, pero eso es historia, eso no pasó. Entonces seguimos con el procedimiento de esta manera. Se fija fecha para audiencia preliminar. Aquí hay una intervención de un personaje nuevo, bueno, no nuevo personaje, un personaje importante para este sistema, que es el del secretario instructor. Él tendrá facultades para participar en muchos de los elementos de esto y en aquellos que el juez le pida para la etapa escrita, que serán
determinantes para el desarrollo de la audiencia preliminar. ¿La que sigue? Bueno, tenemos etapa escrita y en la etapa oral tenemos dos audiencias, la preliminar y la del juicio, que teóricamente estamos hablando de 30 días, de 30 días hábiles, pero ya les ponía el ejemplo de cómo ya tenemos juicios que ya tienen un año o más de un año y que todavía no tienen sentencia, y algunos tienen sentencia e irán a amparo, y que bueno, ahí les va otro año. Entonces tampoco parece la panacea este sistema, porque la autoridad empieza otra vez sin cumplir los plazos. En la audiencia preliminar, les decía, es depuración del procedimiento, establecer hechos no controvertidos, admitir o desechar pruebas, citar para audiencia de juicio y resolver el recurso de reconsideración. Aquí ya las excepciones procesales ya no suspenden el procedimiento por disposición expresa de la ley. Es decir, esas se deberán resolver al inicio de la audiencia preliminar. O sea, es decir, voy a quitar todo aquello que estorbe el curso ordinario y dinámico del juicio. ¿La que sigue? Y la audiencia del juicio igual se supone que deberá ser muy dinámica. Ahí recibo y desahogo las pruebas, aquellas pruebas que ya quedaron debidamente ofrecidas, admitidas y preparadas, y aquí las partes tienen muchas obligaciones en materia de preparación de pruebas. O sea, no hagas que yo vaya por tus testigos, pues tráemelos. ¿Sí? O sea, tú tienes muchas obligaciones hacia el proceso y no te arriesgues a que te vaya a declarar la deserción de alguna prueba, porque como director del proceso, yo, juez, no debo de permitir que se efectúen actos de dilación o de entorpecimiento del mismo. Se supone que aquí mismo se desahogan las pruebas, se abre un periodo para alegatos, se cierra la etapa del juicio y se dicta la sentencia. Y solamente dice la ley que para casos excepcionales, aquellos cuyo volumen de pruebas aportadas o complejidad del asunto tendrán 5 días más para dictar las pruebas. Hace rato me pasó decirles que todavía nos seguimos, le seguimos echando la culpa al COVID. O sea, todavía las sentencias, y ahora que lo permitieron las labores de este tribunal debido a la situación del COVID, yo no sé hasta cuándo vamos a seguir echándole la culpa al COVID por los retrasos y las dilaciones de tribunales. Ok, gracias. Gracias, Karen. Gracias. Muy bien, pues bueno, a reserva de que nuestros organizadores indiquen otra cosa, creo que podemos pasar a la sección de preguntas. Son bienvenidas todas sus intervenciones, comentarios, dudas, críticas y preguntas también, siempre y cuando sean así fáciles. Sí. Buena pregunta. Y me permite precisar lo que dije. Y me refería principalmente a los poderes que otorgan las personas morales y que otorgan en términos generales. Seguramente que el poder otorgado de manera especial para la intervención en un juicio en específico no tiene ese problema, mientras no sea revocado o a menos que el otorgante le haya puesto vigencia. Si no ocurre eso, sigue el término de duración del juicio. O sea, no habría que especificarlo. ¿Sí? Para los que se otorgan,
para la atención específica de un juicio, a diferencia de aquellos que se otorgan en términos generales para la atención de cualquier juicio que sobrevenga y que pueden durar mucho o poco, o unos conciliarse. Sergio, buenas tardes. Sí, Arturo, gracias. Oye, la conciliación pues en México es 10% efectiva y 90% inefectiva en la mayoría de las ramas. ¿Sabes en la experiencia de los que han empezado con las etapas, más o menos, no te diría porcentajes o qué tan efectiva está siendo la conciliación como depuración y forma de terminación y qué expectativas deberías tú Sí, en Tamaulipas? Gracias. gracias, Arturo. La autoridad presume sus cifras, ¿eh? Y ahorita dicen que de cada 10, 8 se arreglan. Ese es un porcentaje muy alto. Yo no sé si sea cierto o no, pero esas son las cifras y algunas entidades federativas han sido más exitosas y dicen que es el caso de San Luis Potosí, donde la mayor parte de los asuntos se arreglan, pero porque es una autoridad conciliadora muy propositiva, que pone pocas trabas, que llegas y hay muy buena recepción hacia las partes, muy buena atención. Oiga, no hicimos cita, pero fíjese que traemos esta apuración, pásele. Porque ahorita vas a un lugar, no tienes cita y no le pasas. Y es un asunto que posiblemente colapse un arreglo. Ahora, eso que dices de que hay poca conciliación, eso es cierto en muchas materias, no en la laboral, ¿eh? Incluso en la laboral, en el sistema anterior, creo que el índice de conciliaciones era muy alto, pese a la autoridad, porque hay mucha habitualidad entre los abogados de las empresas de buscar dirimir una controversia así en corto, y de acudir a la autoridad nada más a formalizar el arreglo. Claro, seguramente va a seguir pasando. Tú vas a la autoridad, ya llegaste al arreglo y la autoridad dice, a ver, debido a la exhortación que yo les he hecho, he logrado que ustedes se arreglen. No es cierto. No es cierto, pero quieren ellos estadísticas de resultados. La verdad es que en esta materia la mayor parte de los arreglos lo logran las partes en una relación directa. La mayor parte, tú vas con el abogado contrario tuyo, empiezas a generar una serie de pláticas y la mayor parte de los arreglos son en esa línea. Sí, gracias. Buenas tardes, Sergio. A todos también, muy buenas tardes. En referencia a lo que comentabas sobre este nuevo sistema, en relación a lo que pasó con el sistema de justicia penal, de la obligación de transmitir todos estos cambios hacia la sociedad, ¿cuál crees tú que sería el compromiso de las diversas agrupaciones para fomentar esta información que es necesaria hacer llegar a toda la sociedad, llámese trabajadores, llámese patrones, para que no llegue a pasar tanto lo que nos sucedió con el sistema de justicia penal, que por desgracia, ante la falta de información hacia la sociedad, pues bueno, se tuvieron muchos malentendidos sobre este tipo de sistema. En materia laboral, pues bueno, vamos por el mismo camino aparentemente, y desde un punto muy personal creo que las agrupaciones de abogados tienen mucha injerencia en esto, pero también la finalidad es que los mismos abogados cambien eso que llamamos chip al nuevo sistema. No sé qué opinión tú pudieras expresar de esto. Sí, Fausto, gracias. Y creo y me parece muy bueno que ustedes ya tuvieron una presentación en los medios de comunicación sobre este tema. Y creo que fue ANADE, que fue La Barra también, y no sé si fuiste tú particularmente. Lamentablemente es una intervención cuando estamos hablando de algo tan trascendente que necesita estar permeándose en forma muy continua, en forma muy frecuente. Es decir, aquella intervención muy buena de ustedes
pues seguro que ya no está en la mente de los destinatarios. O sea, se requiere mucho más que una presentación y más frente a esa omisión del Estado de hacer la difusión. O sea, alguien tiene que hacerla y yo creo que las organizaciones y los colegios son un elemento de difusión muy importante. Ojalá y se continúe haciendo. Gracias. Sergio, muchas gracias por tu brillante exposición, como siempre. Todos los abogados litigantes, quienes tenemos ya muchos años en el litigio, sobre todo laboral, obviamente el cambio es tremendo. Efectivamente coincido, quienes no nos montemos en la ola, vamos a batallar. Acabo de hacer un amparo para unos clientes de una sentencia que fue emitida por un juez federal, un juez de distrito en Veracruz, quienes ya tienen implementado el sistema. Y nos damos cuenta, es una sentencia donde el juez federal se permite aplicar hasta el control difuso. Ordena dentro de la misma la inaplicabilidad de disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social. Evidentemente, no recuerdo el tiempo, pero creo que fue un poquito menor de un año. Está ahorita obviamente en amparo, pero la calidad de la sentencia y el formalismo que se va a aplicar en los procesos, o sea, tenemos que decirle adiós a lo que hemos conocido durante todo este tiempo. Sí, muchas gracias. A ver, lo que conocimos tampoco fue de mucha calidad. Simplemente vivimos en eso y nos acostumbramos a vivir con ello. Y como dicen luego coloquialmente, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Rapidez o calidad? Bueno, pues ahora no tenemos tampoco rapidez y parece que calidad tampoco. Nada más que lo que tenemos que entender en este nuevo rol es que no voy porque me den el primer golpe, porque el primer golpe puede ser devastador. Entiendo que habrá 1000 argumentos para seguir discutiendo, pero yo no quiero perder la primera. O sea, nadie la quiere perder y alguien la va a perder por desatino del juez, por falta de criterio, por una interpretación inadecuada de la ley, por la razón que quieran. Pero ese ejercicio brutal de la autoridad, pues nadie lo quiere sufrir en ese primer impacto. Mejor que lo sufra mi contrario, ¿sí? Pero bueno, a eso es a lo que debemos de atenernos, porque seguramente ocurrirá y alguno de los dos perderá, alguno de los dos se quedará fuera por el poder, por un poder defectuoso, o por un poder que no se actualizó, o por algunas pruebas mal atendidas, porque esto es solamente el nuevo proceso, pero si a este nuevo proceso le añadimos la nueva tendencia doctrinal y jurisprudencial, por ejemplo, de carga dinámica de la prueba, donde yo tengo cosas que hacer y si el otro no me las dijo, yo me quedo callado y es como que voy jugando con el proceso, pues algún día un juez me va a decir, momento, tú tienes obligaciones derivadas del concepto de carga dinámica, aunque el otro no te lo haya dicho. Sí, o sea, no puedes jugarle ahí un poco al oxiso y decir, no, pues no lo dijo. Si no lo dijo, pero es obvio y esa parte tú la tienes o es obvio que tú la debas de tener. Eso junto a los nuevos temas de razonamiento probatorio o de análisis de pruebas periciales en una perspectiva científica que se sigue moviendo mucho. Si lo añades a esto, seguramente, o más bien nos deberá de hacer conscientes que estamos efectivamente frente a un nuevo paradigma. El que piense que esto es fácil o que esto es igual, estará en un grave error. Esto no es igual. Licenciado Sergio, primero que nada, un gusto escucharlo. Creo que es un privilegio para todos los que estamos aquí tener No, ni lo digas. este gusto. Gracias. Dos puntos que quisiera tocar con usted. El primero, bueno, este nuevo sistema está obligando a esos abogados que a lo mejor de esa vieja escuela a adaptarse a estos nuevos procesos, a cambiar ciertas costumbres procesales, como usted refería, a eliminar esos legullismos que se hacían antes y además al agregar este tipo de sanciones donde ya el abogado tiene responsabilidades. ¿Qué tanta resistencia ha notado o ha podido palpar en la experiencia que usted ya ha tenido
sobre ese nuevo cambio en el perfil de los abogados. Es decir, usted lo sabe muchísimo mejor que nosotros, hubo una época en la que, como usted en alguna ocasión refirió en una conferencia, antes ganaba el que mejor mentía. Afortunadamente se ha ido atacando esas malas prácticas y que por eso nos colegiamos para tratar de llegar a otro tipo de perfil de abogado. ¿Qué tanta resistencia ha notado usted contra estas prácticas que entiendo este nuevo modelo y estas sanciones pretenden erradicar, licenciado? No es una resistencia formal. Yo creo que más bien es una resistencia en que no queremos darle la dimensión adecuada al cambio. O sea, lo veo más en esa línea. O sea, no es porque alguien se oponga, pues digo, aunque se opusieran, ya esto ya está. Esto ya está, pero lo que me parece más bien es que la aceptación personal de que esto es diferente, de que alguien te dijera, ¿sabes qué, Israel? Pues hay que estudiar otra vez. Hay que estudiar otra vez Derecho Procesal del Trabajo. Todo. O sea, si no lo vemos en esa dimensión que seguramente muchos colegas no lo querrán ver así, bueno, pues es válido, ¿verdad? Cada quien asume los roles y posturas que quiera, pero el mejor ejemplo, y por eso lo comparo con la reforma al sistema de justicia penal, que tardó 8 años en arrancar el proceso obligatorio de su implementación, o sea, un margen muy largo, pues nada más vean, y aquí les decía Jorge Olvera es de los pocos que resistieron la dureza de esa ola. La verdad es que para quienes conocimos al litigante penal de antes o al bloque de litigantes penales de antes de la reforma y después de la reforma, el nivel de actores jurídicos en el tema penal se redujo considerablemente y el nivel de juicio se redujo también considerablemente, como también en materia laboral se espera que el número de juicios se reduzca por la obligatoriedad de este filtro de la conciliación. Y aunque la conciliación, ese de acudir obligatoriamente, admite excepciones, pues hay por ahí una regla que dice, bueno, deberán de acompañar o de establecer algunos elementos, al menos indiciarios, de por qué tú estás colocado en un nivel de excepción a acudir a la conciliación. Y el juez valorará eso que tú estás diciendo. El juez te va a decir, ¿sabes qué? Tú no estás en un nivel de excepción. Lo que tú me estás diciendo no tiene sentido, no tiene consistencia, así que te vas de regreso a la conciliación. Y aquí no puedo recibir ni dar trámite a tu demanda. O sea, ¿qué quiere decir? Que el nuevo juez tiene un cúmulo muy alto de facultades. ¿Cómo las irá a ejercer? Bueno, hay de todo tipo, ¿verdad? Hay todavía, o más bien, hay jueces nuevos que son muy cordiales en el trato y hay otros que son muy agresivos, muy autoritarios, donde no queda duda de que con razón o sin razón van a imponer su voluntad, cuando menos en la etapa que vayan a estar tratando con él. Sí, gracias. Sergio, muchas gracias por tus conocimientos y tu experiencia. Para los que no somos expertos como yo en el área, a mí ha sido muy valiosa. Una duda, por ejemplo, cuando se separa un trabajo de su fuente de trabajo, hacemos el convenio de liquidación, incluso ya lo llevamos hecho a la junta con los datos, le pongan el sello y ahí ratificamos supuestamente bueno, jurídicamente queda ratificado. Ahora, ¿cómo va a ser esas ratificaciones que estamos tan habituados a hacer ante la Junta de Conciliación con los convenios de finiquito? Qué bueno que tocas ese tema. ¿Por qué? Porque en las empresas todavía existe la habitualidad de, bueno, que vaya el de recursos humanos o que vaya alguien que tenga un poder. Y las juntas buena onda lo recibían. Es más, hubo un tiempo en que preferían recibir a la gente de la empresa que al abogado. Y cuando salió la reforma en materia de personalidad, la del 2012, que decía que debían de ser abogados con algunos matices particulares,
pues a ti como abogado en una audiencia te aplicaban la ley, pero a alguien de recursos humanos o de áreas internas de la empresa que acudía a un trámite de esta naturaleza, pues no se le aplicaban y les daban curso a sus convenios. Decían mucho, bueno, esto le quitó trabajo a abogados. Bueno, pues no sé si se lo había quitado o no, pero yo creo que esa dinámica tan cordial que había en las juntas, eran las 3 de la tarde, ya se querían ir, le hablabas a alguien, oye, espérenme que ahí vamos porque me acaban de dar el cheque para ir y pagar los convenios y te esperaban. Bueno, eso yo no sé cómo, si vaya a seguir ocurriendo ahorita o no, ¿sí? O de qué manera vaya a seguir ocurriendo. Habrá quien quiera que le lleve ese trabajo ya hecho, habrá otros que digan, no, 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 aquí ustedes pasan, platican, hago el exhorto, aunque ya vengan arreglados, porque hay quien obstaculiza los arreglos. ¿Sí? Eso que antes ocurría en algunas juntas, que había funcionarios que obstaculizaban el arreglo o que echaban a perder un arreglo. O sea, ya llegamos arreglados y en muy buen plan, y no faltaba algún funcionario con muy poco criterio que en lugar de darle trámite dinámico a ese arreglo que ya traían las partes, lo echaba a perder y salían las partes peleadas. Y eso representaba un juicio más. Y esto tiene que ver con el conciliador. Yo la verdad es que soy particularmente muy reacio a pensar que el conciliador se hace por procesos de capacitación. No, yo creo que el conciliador como el mediador, porque ahora también cualquiera podría ser mediador, aunque fuera el tipo más hosco, más brusco, yo creo que eso no jala. O sea, los medios alternos tienen que ver con un cierto perfil de personalidad, de ese que ya tienes y que ya se trae y que se afina con tácticas o técnicas de negociación. Pero el que no te arregló nunca nada, y no porque no tuviera cosas que arreglar, sino porque no corresponde a su perfil de personalidad, ¿sí? Pues ese seguramente lo llenes de cursos, ese perfil de su personalidad no lo va a cambiar. El que no puede arreglar un gesto de expresión al recibir a las partes que se quieren arreglar, pues eso, si no haces un cambio total de tu postura ante la vida y ante los demás, seguramente no va a funcionar, pero hay de todo en los diferentes centros de conciliación actualmente. Muchos de ustedes ya tienen algunas experiencias. A lo mejor van ustedes a Pánuco o a Tuxpan o van a Ciudad Valles o en otros lugares donde también ya se implementó y seguramente tengan experiencias muy diferentes en unos y en otros, sobre todo en los centros locales. En el centro federal, bueno, seguramente vaya a haber criterios que se estén uniformando, pero en los locales yo quisiera ver cómo le hace Tamaulipas y cómo le hace Tabasco, que no tienen una dependencia de autoridad ni de establecimiento de líneas concretas para su manejo. Gracias, Claudia. Si lo pones, no sé si es antes de eso. Es antes de eso. Es esa que habías puesto. Miren, esto que les decía de la conciliación obligatoria, no es que sea obligatorio que me arregle, sino que es obligatorio que acuda a esta etapa del procedimiento como un elemento previo a llegar al camino jurisdiccional. O sea, yo no puedo, les decía, yo no puedo llevar con el juez con mi demanda si no tengo una constancia de que ya acudí a la etapa conciliatoria, salvo excepciones. Y claro, como nos gusta a los abogados, ¿verdad? Está fácil, mira, discriminación. Pues ya nada más le pongo en la demanda que me discriminaron porque soy mujer. Digo que me discriminaron porque me veo morenito, ¿sí? O como hay muchos temas ahora en la contratación de vacantes.
¿sí? Que los contratan por aspecto físico, por actitud cordial y alegre. Pues, ¿de qué se trata? Bueno, pero no es tan sencillo porque les decía hace un momento que el juez tiene amplias facultades. Se podrá equivocar, sí, se podrá equivocar. Lo podrá hacer mal, lo podrá hacer mal, pero te puede mandar de regreso al centro de conciliación si él asume que no estás en una hipótesis de excepción. Tendrá que ser muy clara y que en la demanda le aportes esos elementos indiciarios de por qué tú estás en una situación de excepción. Miren, por aquí está. Se debe acreditar la existencia de indicios. Se debe acreditar. ¿Qué significa eso de acreditar? No sabemos, se va a ir construyendo conforme los jueces lo vayan diciendo. Que genera el tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de que se afectan esos derechos. O sea, si se fijan, el nivel de discrecionalidad que le dejan los jueces es muy amplio. Y los jueces, como operadores importantes de este sistema, pues también están trabajando en el mismo objetivo de que haya menos juicios. Es decir, que nadie se brinque la conciliación. Vayan allá a ver si se arreglan. Ojalá y se arreglen. ¿Sí? Entonces, va a haber, me parece que no va a ser tan sencillo como muchos abogados lo podríamos imaginar. O sea, voy a alegar cualquier elemento de discriminación y con eso ya voy a asumir que no estoy obligado a pasar por la conciliación. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con esta discrecionalidad que faculta al juez para decir, ¿sabes qué? No, vas para atrás. Quería preguntarte, de acuerdo a tu experiencia, si en este nuevo sistema que ahora va a ser elaborado, ahora va a ser más de 10 años de nuevo sistema penal, para estar con esa actitud muchos recursos, se creó un sistema federal y estatal para los recursos, capacitar, abogados, jueces, personal y fiscalía. En materia laboral, usted dio tantos recursos para las personas. Dos, ¿qué opinión te merece la nueva dinámica de la injerencia de los lineamientos sobre los manuales de proceso probatorio y los manuales de judicial que dejan de Vázquez? Sobre todo, verificar si ese sistema, así como el penal, todavía seguimos discutiendo, todavía seguimos capacitando, todavía no entendemos. Sí, muchas gracias, Jorge. Sí, desde luego que eso es otra de las cosas que tenemos que entender, que este es un sistema que no es un sistema acabado, sino que es un sistema en construcción. ¿Cuánto dura esa construcción? Seguramente muchos años. Si en el sistema anterior todavía seguimos teniendo criterios novedosos, interpretadores de las reglas después de 40 años, pues imagínense, esto no se aterriza mañana. Ahora, esto de cómo se va a manejar el tema de la aplicación de criterios o elementos doctrinales asociados a la nueva tendencia en materia de razonamiento probatorio o de carga dinámica de la prueba o de recepción de pruebas científicas para la materia laboral, esto es un desafío para los nuevos jueces. Seguramente los nuevos jueces que hayan escuchado a Carmen Vázquez vayan a querer lucirse. Sí, seguramente. Y a lo mejor no lo vayan a hacer tan mal. Sí, y sería muy bueno porque esto sería elevar el nivel de argumentación en nuestros juicios. Ojalá y que ocurriera. El tema es que si ocurre necesitamos también estar preparados. Esto, así como el sistema estará en construcción permanente, también debemos estar conscientes de que nosotros también debemos estar en preparación permanente, en formación jurídica continua. Esto no se acaba. Y perdón por el abuso del tiempo. Sí, les agradezco mucho a todos ustedes.
a los organizadores, a NADE y a la Barra. Me siento orgulloso de pertenecer a ambas organizaciones, a Manuel, a Daniel y a todos ustedes, particularmente a Karen por haberme acompañado en la conducción del programa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lick. Y ya solamente tenemos una pregunta más a cargo de Manuel. Muchas gracias, Karen, muchas gracias, Sergio. La verdad, un placer escucharlos y escuchamos desde el lado del abogado en el litigio hacia el trabajador. Pero ahora acá los retos de la empresa hacia evitar o prepararse para evitar alguna de las excusas que para poder acceder a juicio en lugar de irnos a conciliación, que ahí hay 2, 3 tipos que nos podrías comentar, y del cual las empresas deberían de tener o un protocolo o unos lineamientos de conformidad con los trabajadores. Sobre este aspecto, las empresas, ¿cómo ves el trabajo que han ido avanzando o no han ido avanzando? Yo creo y conozco muchas que sí han ido avanzando en esto y que están muy en la línea de que los juicios no son buenos en general, de que tener muchos juicios no habla bien de las relaciones humanas, en este caso de las relaciones laborales, de que habla de aspectos en los que los particulares fracasamos en resolver los temas. Y hay algunas que han creado algunos sistemas de alerta temprana para prevención de conflictos, algunos protocolos, algunos sistemas de procedimiento, de tal manera que cuando yo tenga un foco de inconformidad lo pueda atender previamente. Sí, para esto ayuda mucho el tema de hacer programas o protocolos, procedimientos o la instauración de políticas. Hay muchas que lo hacen. De hecho, es un compromiso social de las empresas al interior de los postulados de las Naciones Unidas, sobre todo de empresas que quieren andar en la primera división, por decirlo de alguna manera, donde casi debo de tener un ombudsman propio, interno, que reduzca las posibilidades de conflicto. Hay muchas que lo hacen y bueno, este es un reto y un área de oportunidad para el abogado de empresa para trabajar en esquemas o procedimientos de prevención. Gracias. Muchas gracias. El licenciado Daniel. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Karen, por esta fabulosa exposición, sobre todo la forma tan dinámica en que se dio. Yo creo que pues, nos enriqueció más y nos facilitó más el conocimiento, sobre todo aquellos que no dominan el tema. Bien, pues vamos ahora a entregar un par de reconocimientos a nuestros ponentes. Primero, las damas. Voy a hacer entrega a la licenciada Karen de este reconocimiento que estamos entregando a NADE y BMA. Me voy a permitir darle lectura. El capítulo Tamaulipas de la BMA y la sección Tamaulipas de ANADE otorga el presente reconocimiento a Karen Abenay Mendoza Mar por su participación como moderadora en la plática El rol del abogado ante el nuevo sistema de justicia laboral en Tamaulipas, impartido el día de hoy, 29 de agosto de 2022, suscrito por un servidor, licenciado Daniel Hernández Martínez, presidente del capítulo Tamaulipas de BMA, y el licenciado Manuel Barajas Brambilla, presidente de la sección Tamaulipas de ANADE también. Karen, muchas gracias. Asimismo, agradecemos al licenciado Sergio Treviño Castillo, como ANADE, como Barra Mexicana en conjunto, por esta excelente plática como expositor en El rol del abogado ante el nuevo sistema de justicia laboral. Lo firma Daniel Hernández Martínez, presidente de la Barra, y un servidor.
Por aquí, licenciado Daniel. Antes de despedir esta plática, esta charla, quisimos aprovechar este momento en el que estamos reunidos algunos miembros de la barra para hacer entrega a un par de certificados como nuevos barristas a José Israel López Pacheco y Carmina Aguilar Urbina, a quienes pido pasen al frente para hacer entrega de sus diplomas. Bienvenidos, nuevos barristas. Agradecidos enormemente, el licenciado Daniel, un servidor. Muchas gracias, licenciado Sergio. Muchas gracias, Karen. Y con esta plática nos quedamos en pensar, reaprender y aprender. El día viernes 2 de septiembre, en convenio, la Barra Mexicana y ANADE, con el YESTA Náhuac, viene el doctor Everardo González en Derechos Humanos a platicarnos una parte importante que hablamos al final, el licenciado Sergio y yo, en esta pregunta, sobre los lineamientos que tienen que tener las empresas y los derechos humanos, sobre las regulaciones que deben de tener las empresas y sobre las actuaciones que tienen que tener los trabajadores. Es entrada gratuita, es en el YES, es a las 5 de la tarde, el día viernes. Por ahí los esperamos. Ha sido un gusto, un placer. Nos vemos pronto.